Buenas, ¿qué hay? Mi nombre es Jorge Pino, soy jardinero, acabo de terminar mi estudio de paisajismo y quiero compartir con vosotros mi último proyecto. Vale, pues el proyecto está enfocado en el ajardinamiento basado en el control biológico por conservación de un recinto de frutales y plantas ornamentales que se busca que reducir el uso de productos químicos, por una parte, y también que se autorregule a sí mismo en lo que se refiere al control de plagas. Entonces la idea es pues crear una infraestructura vegetal que complemente a las plantas que ya hay y que esa infraestructura aloje a una serie de insectos auxiliares, insectos artrópodos, que trabajen en conjunto en el control de las plagas que más afectan al jardín. ¿Vale? Entonces, pues bueno, voy a hacer como una vuelta por los diferentes pasos que yo he dado a la hora de diseñar la propuesta, que al final son una serie de pasos que se podría definir como una metodología a la hora de diseñar un jardín basado en el control biológico por conservación. Y en esta metodología, pues el primer paso sería poner el proyecto en su contexto, que sería ver los condicionantes climáticos que tenemos, la climatología de la zona, ver qué tipo de suelo tenemos, que es importante a la hora de selección de las plantas, y luego también es importante ver qué vegetación tenemos en los alrededores, en la zona, en nuestro caso es olivar, y también tenemos chalets cercanos. ¿Por qué? Porque esta vegetación va a condicionar tanto las plagas que te vengan como los depredadores, los auxiliares. Entonces, ese sería el primer paso. Luego veríamos lo que es la estructura del jardín propiamente dicha. A partir de ahí veríamos qué plagas son las que más nos afectan, haríamos un inventario de plagas que llevaría un tiempo. Generalmente se debe hacer en el momento en el que las plagas se desarrollan de una manera más rápida. Una vez vistas cuáles son las plagas más importantes y cuál es la fauna auxiliar que las controla, tanto depredadores como parasitoides, a partir de ahí tendríamos que ver cómo favorecer a esas depredadores y parasitoides, a esa fauna auxiliar que nos favorece. De manera que si queremos favorecer a la fauna auxiliar, tendremos que, el siguiente paso sería seleccionar qué plantas pueden favorecer a la fauna que nosotros queremos tener, ¿vale? Y a partir de ahí ya pasaríamos al diseño de la propuesta en sí, a buscar lo que es las localizaciones específicas de donde ponemos cada planta en base a las plantas nuestras de jardín que previamente teníamos que estaban afectadas por plagas. En el caso de que no tuviésemos un jardín previo, que vamos a hacer un jardín nuevo, pues lo diseñaríamos todo a la vez, ¿vale? Y en este caso concreto, pues tenemos que nuestro proyecto se localiza en Montilla, que está en el centro de Andalucía, con unas condiciones climáticas, pues que en invierno tenemos temperaturas bastante bajas que pueden superar los 0 grados, o sea, pueden bajar de 0 grados en algunos meses, y luego en verano tenemos temperaturas bastante extremas que superan los 40. Entonces, pues la selección de plantas va a afectar. Eso es un tema a tener en cuenta. Y luego lo que es la vegetación de alrededores, pues tenemos olivar y luego tenemos unos chalets que muchos de ellos pues tienen frutales o tienen huertos y tienen muchas plantas ornamentales. O sea que eso nos va a influir de cara a que la fauna que ellos tienen se puede extender en nuestro jardín, nos puede beneficiar o nos puede perjudicar. Ahora ya definido el contexto, pues lo que es la estructura del jardín, pues como vemos, tenemos un jardín que tiene una forma como triangular, alargada, en la que tenemos muchas plantas ornamentales y también bastantes plantas frutales. Son árboles la mayoría, también tenemos algunos arbustos, pero bueno, dentro de ese jardín, pues bueno, un jardín que tiene ya instalado su sistema de riego y que el riego solo abastece a lo que son las frutales. Las plantas ornamentales básicamente no necesitan nada. Y bueno, dentro de ese jardín pues se han seleccionado unas plantas que son en general frutales, muy sensibles a las plagas, otras que son un poco menos sensibles, y luego el resto pues se ha dejado, ¿vale? Porque esas plantas son las que se va a hacer el inventario de plagas. Aquí tenemos cómo se ve el jardín por el exterior,
dentro de la parcela, pero lo que sería la zona ajardinada, tenemos pues un espacio alargado, tenemos bugambillas, tenemos yucas, tenemos adelfas, y luego en el interior pues tenemos frutales, que los más problemáticos pues son los cítricos, concretamente el mandarino, el clementino, es bastante problemático. Aquí tenemos cítricos, también tenemos algún manzano y tenemos prunus, diferentes tipos de prunus. Tenemos melocotonero, nectarino, ciruelo, almendro, paraguayo, vale. Esta es la vegetación más sensible. Y luego pues tenemos un estrato de vegetación herbáceo, que básicamente se compone principalmente, aunque hay variedad, pero serían gramíneas, compuestas, que son asteráceas, y luego crucíferas también. Esta vegetación pues se desbroza y sí que se dejan algunas pequeñas islas para favorecer la fauna auxiliar. Actualmente está siendo así, por tanto eso influye en el inventario. Una vez tenemos el inventario de vegetación hecho, que en nuestro caso lo importante son los frutales, porque son las especies más sensibles, también que tenemos algunas ornamentales como son la bugambilla, que le afecta a diferentes especies de purgón, el rosal también le afecta el purgón, y la adelfa, que le afecta también su purgón específico. A esas tres sí que serían más problemáticas, bueno, los demás serían más frutales. Y aquí vemos pues el inventario de plagas, que por una parte está enfocado en las plagas y por otra parte en los antagonistas o la fauna auxiliar que la regula, tanto depredadores como parasitoides. Y en este caso pues el inventario de plagas se inicia por lo que yo considero catalizadores de plagas, que aunque no son plagas propiamente dichas, pero sí que afectan o regulan el desarrollo de plagas como el purgón o otras plagas que producen melasa. Entonces aquí tenemos lo que sería la hormiga Camponatus barbaricus, que es una hormiga que en sí no daña las plantas por sí misma, o no suele, porque a veces sí que produce cortes, como por ejemplo en las parras produce cortes y sí que se alimenta de la savia. Pero en general lo que hace es ordeñar y proteger a los purgones. Y claro, también acaba con la fauna auxiliar, se carga a la fauna auxiliar. Y luego tendríamos Tapinomanis herrinus, que sí que es una hormiga súper dañina, porque no solo ordeña y protege a los purgones, sino que además devora brotes y flores. En el caso de los cítricos se come los brotes de los cítricos, se come las flores de los cítricos. Y en ornamentales pues también ahí vemos por ejemplo una lantana. Por lo tanto, si quieres hacer un buen inventario, lo primero que tienes que hacer, una vez que detectes cuáles son las hormigas que tienes, es poner barreras contra las hormigas. Que hay diferentes tipos de barreras, hay unos anillos que se ponen en el tronco de los árboles y impiden que suban las hormigas. Eso si tenéis alguna duda me podéis preguntar. Pero bueno, en nuestro caso pues se pusieron barreras y a partir de ahí ya se siguió el inventario, porque si no, como tengas hormigas, no tienes casi depredadores, porque los van a echar. Con los parasitoides sí que los pueden un poco evadir a las hormigas, pero con los depredadores no. Bien, pues ya que están las barreras contra las hormigas, pues podemos hacer el inventario de plagas, que en este caso se hizo el inventario desde inicios de marzo hasta finales de mayo, que es, digamos, el periodo de máxima expansión de las plagas, o de algunas plagas, de algunos purgones. Entonces, en los cítricos, pues vimos que las especies más importantes eran los purgones, que eran el Apis spiraecola y el Apis gossifi. El más dañino es Apis spiraecola, porque el Apis gossifi se regula más fácilmente por parasitoides y depredadores. Aquí vemos cuáles son los depredadores que vimos, que serían Coccinellidos, Adalia deceppunctata y Coccinella sextempunctata. Y luego pues los sírfidos, que también tienen un parasitoide que los regula. Bueno, tienen varios parasitoides, uno que los regula en estado de larva y otro en estado de pupa. Y luego pues tenemos como parasitoides de los purgones tenemos a los himenópteros afidinos, que como he dicho antes, Apis gossifi sí que se regula bien por un parasitoide que sería el Lysiblebus testaceipes, pero en el caso de Apis spiraecola pues parece que es más complicado que los parasitoides lo regulen. Entonces sí que parece que en este caso hay que actuar contra ellos más con depredadores. Aquí vemos las momias de los purgones ya parasitados.
Y bueno, otra plaga en cítricos que se da en el jardín, pues es el minador de los cítricos, que bueno, no es una plaga tan importante como los purgones, pero sí que es problemática, porque bueno, en este caso los cítricos son bastante jóvenes, tienen menos de 5 años la mayoría, y pues no los deja crecer en ciertos momentos. Y es verdad que hay depredadores naturales, como la crisopa o este parasitoide, el Citrostychus pignistoides, pero parece que llegan un poco tarde, y cuando llegan pues ya están las hojas arrugadas y ya han hecho el daño. Bueno, las plagas en frutales de hueso, que generalmente son en los prunus, pues tenemos el protagonista, el purgón Hyalopterus, y luego tenemos pues el gusano cabezudo, el Carnodis tenebrionis. Ahora veremos cuáles son los depredadores y parasitoides naturales que hemos visto en el jardín del purgón, pero bueno, en el caso del gusano cabezudo, que es el escarabajo este que vemos negro, pues no se han detectado antagonistas, pero sí que en el jardín hay bombílidos y taquínidos que sí que podrían regular de alguna forma al estado larvario de esta plaga, aunque esto habría que investigarlo más. Bueno, pues los depredadores de este purgón, de Hyalopterus, pues en este caso han sido los sírfidos, los cocinélidos, como las mariquitas. Luego uno que nos ha sorprendido mucho, que es el Martinus scriptus, que es un cantárido. Y bueno, las chinchas también son bastante importantes, que yo no las había visto antes, no me había fijado antes. También hay ácaros que podrían ser parásitos o depredadores, pero no hacen un control efectivo, un control mínimo. Dentro de los sírfidos, pues los más abundantes son el Episirphus balteatus, el Spirophoria scripta y también el Eupeodes. Esos son los más abundantes. Hay más especies, pero estos son los que más se ven. Y no se ven todos al mismo momento. Es verdad que el Episirphus se ve más en la primavera temprana y el Spirophoria se ve más avanzado en la primavera. Luego los parasitoides, pues tenemos Hymenopterofidinos, que son avispillas parasitoides que en este caso no me atrevo a decir qué especie es, pero sí que creo que podría ser el género Ophidium, por lo que os diré más adelante. Lo que serían los frutales de pepita, pues las plagas más importantes del purgón, que tampoco ha llegado a producir daños importantes, pero bueno, es significativo. Y también pues tenemos algunas larvas de polillas que también hacen algunos daños, pero tampoco son significativos. En lo que es el purgón se ha regulado fácilmente por diferentes cantáridos como el Martinus scriptus, los míridos, las chinches y por los Hymenopterofidinos. Luego, lo que es el granado, pues el granado en este caso tiene su purgón específico, que es la Apis punicae, aunque también le afecta a Picosiphy, pero parece que tiene un control biológico natural muy eficiente, funciona bastante bien. Al principio le afecta más el purgón, pero rápidamente empiezan a aparecer parasitoides. En este caso yo creo que sería el Lysilebus testaceipes, porque miré lo que es la marca LA y coincidía, y parece que funciona muy bien. También hay sírfidos, pero no están. Los que de verdad regulan son los parasitoides. Aquí vemos de más de cerca diferentes estadios de pulgón parasitado que se pueden ver. Dentro de algunos de ellos se ven las larvas de los parasitoides curvadas. Súper efectivo. En el granado fue rápido y se controló y no había problemas, aunque al principio parecía que había bastantes, pero ni siquiera se han caído muchas flores ni nada. Y luego pues en ornamentales tenemos el purgón de rosal, diferentes especies de purgones en bugambilla, y luego el purgón específico de la delfa, que es la Pinneris. Aquí tenemos cómo se regulan, que en el rosal principalmente parasitoides, y no podría asegurar cuáles son las especies, pero podría inclinarme por Aphidium herbis. Y bueno, el praón es seguro, porque la momia de praón es muy concreta, tiene esa forma como de seta. Y luego en Apis neris, pues sí que cogí unas momias y las dejé emerger y vi la marca Lares y eran del Testaceipes.
Y el control, bueno, más o menos efectivo. En el rosal produce daño porque siempre los parasitoides llegan tarde. Y luego tenemos otra serie de depredadores que son uno importante, que no es un depredador como tal de plagas, sino que es un depredador generalista, que es Celus renardi, que es este que vemos arriba a la izquierda, que es una chinche, que es americana, norteamericana, y la verdad que genera más daño que beneficio, porque se carga las mariquitas, se carga las crisopas y se lo carga todo. Y a mí la verdad que me ha dado muchos quebraderos de cabeza y no consigo regularlo. Luego tenemos los arácnidos, que parece que no, pero regulan bastante. Le pegan a todo, también son generalistas. Y luego, pues, bueno, porque los arácnidos en sí no solo se pueden comer plagas, se pueden comer depredadores y se pueden comer a parasitoides de depredadores. Por ejemplo, en este caso, ahí vemos abajo a la derecha una cinema capturando un bracónido, que es un parasitoide de los sírfidos. Y luego abajo a la izquierda, pues, como curiosidad, tenemos una larva de un depredador de caracoles, que hay bastantes caracoles y hay bastantes larvas de esos depredadores. Y bueno, como añadido, pues las aves y los reptiles, que parece que no fueran importantes, y lo son, porque, por ejemplo, el mirlo y el carbonero, que tenemos nidos en la parcela, pues en el periodo primaveral, cuando tienen las crías, que pueden tener varias polladas, en este caso tuvieron 2, pues no pararon de capturar insectos. Y aunque ahí se vea alguna lombriz y eso, pero capturan muchas larvas de polillas, que son bastante dañinas para las raíces de algunas plantas. Y luego los reptiles, las lagartijas, pues comían hormigas, y las vi comiendo hormigas, y lo que es la salamanquesa, pues por la noche se ponen en las luces y capturan polillas, que al final también son bastante beneficiosas lo que es la aves y los reptiles. Y bueno, pues aquí vemos lo que es el calendario de las principales plagas y antagonistas, que en este calendario pues he localizado el momento de aparición de cada una de las plagas más importantes y de quién los regula. Esto es importante porque si a ti te aparece una plaga y el insecto auxiliar que la regula aparece muy tarde, la plaga se te va de las manos. Entonces, en nuestro caso, es lo que ha pasado. Que, por ejemplo, Apicosiphis se ha regulado muy bien por Hymenopteros parasitoides, pero Apis spiroecola pues ha ido de las manos. Y a los Pterus, que es el purgón de los prunus, pues le ha pasado lo mismo que a Apis spiroecola, que bueno, se ha regulado mejor, pero ha llegado tarde. Entonces los daños en los árboles han sido evidentes. Se ha regulado, pero han llegado tarde. Entonces nosotros tenemos que intentar favorecer que los depredadores y parasitoides lleguen antes. Y bien, ahora que tenemos ya localizado, identificado las diferentes plagas y los insectos auxiliares que los regulan, y los tenemos metidos en un calendario, pues a partir de ahí es cuando ya tenemos que ver qué estrategia desarrollamos. Entonces tenemos que valorar alternativas. En este caso, como se vio que fueron bastante efectivos los parasitoides. Son efectivos, pero sí que es verdad que no se puede ir solo con parasitoides. Tienes que tener un conjunto diverso de depredadores y parasitoides, porque hay especies que se regulan bien por parasitoides, pero otras no. Entonces tú necesitas una combinación. En este caso, las plagas más problemáticas en este jardín son el Apis spiroecola en los cítricos y el Pterus en los prunus. En base a eso, pues vamos a intentar favorecer a las siguientes especies, que son los Hymenopteros parasitoides y, por un lado, los sírfidos, los cantáridos y los cocinélidos, aparte también de los míridos, pero los míridos más complejos. Entonces, bueno, necesitamos plantas con néctar, plantas con polen y plantas banker, que son las que van a abastecernos de purgones, de unos purgones que no nos van a afectar a nosotros, pero sí que van a servir de alimento para nuestros depredadores y parasitoides. Entonces, como yo quería y sobre seguro, y no tenía en sí claramente identificado cuál es el parasitoide
la avispilla parasitoide, que nos regulaba al purgón y al Osterus, pues hice una búsqueda bibliográfica, hice una investigación para ver qué diferentes parasitoides y depredadores son los que regulan de manera natural a esta plaga. También miré lo que es las casas comerciales que venden diferentes insectos auxiliares, y sí que el único que encontré fue Cooper, que tiene una propuesta comercial de Adalia bipunctata, tiene afidoletes, y luego tiene una serie de parasitoides, que no me quedó muy claro porque después, mirando la bibliografía, en las investigaciones que hay, no coincide del todo, porque en la bibliografía lo que más aparece que controla a Osterus suele ser un Aphidius, que no es un Aphidius comercial, que es Aphidius transcaspicus. Este Aphidius parece que comparte características genéticas y morfológicas con Aphidius colemani, que es uno de los parasitoides comerciales más extendidos, más usados. Entonces, bueno, pues digamos que yo quería asegurarme de qué parasitoide voy a favorecer. Y eso me iba a influir luego en la lesión de las plantas banques, porque claro, todas las plantas banques no alojan la misma especie de purgones. Entonces, hay plantas que alojan unos purgones más pequeños, otros más grandes, otros medianos, y los parasitoides pues tienen una especificidad con diferentes especies de purgón, o tienen como una preferencia por tamaño de purgones. Concretamente, pues parece que Aphidius colemani y Aphidius matricariae tienen como más afinidad por purgones pequeños o medianos, y luego pues hay otras especies que tienen afinidad por purgones más grandes, quizás básicamente por cuestiones morfológicas. Así que, bueno, pues tras mirar bibliografía, pues miré qué tenía a nivel comercial, también miré cuáles eran los condicionantes climáticos de estas especies de parasitoides, y bueno, vi pues que, teniendo en cuenta que Aphidius transcaspicus, que es que de manera natural regulaba mejor al purgón y al Osterus, pues, y que ese Aphidius transcaspicus compartía muchas características con Aphidius colemani, y que Aphidius colemani se adapta muy bien a las condiciones climáticas en las que está este proyecto, y que el tiempo de envío de Aphidius colemani también era mucho más rápido que en el caso de otros parasitoides, también el precio, influyen muchas cosas, pues bueno, al final me decidí por hacer un pedido de Aphidius colemani y un mix de parasitoides de diferentes especies para comprobar a ver cuál era más efectivo. Esto lo hice porque a la hora de seleccionar las plantas, como he dicho, cuando yo vaya a meter plantas banques, pues quiero que las plantas banques que meta en verdad me favorezcan a mi parasitoide. Así que llevé a cabo una experiencia de control biológico aumentativo con suerta, una suerta de Aphidius colemani, del mix de parasitoides de Cooper. El Aphidius colemani lo cogí de BioBest. Y luego, pues para complementar, se hizo una suerta de crisopa, porque en el momento de la suerta la plaga de purgón estaba ya muy ida de las manos, y dije, bueno, pues voy a intentar regularla un poco, porque si no los daños van a ser muy graves. Entonces hizo la suerte de crisopa, y bueno, pues lo que es la suerte de Aphidius colemani se realizó el 1 de mayo. Esta suerte de Aphidius colemani, de la avispilla parasitoide, pues se realizó en 3 árboles, se distribuyó en 3 árboles, en cajetilla de suerta, se echaron las momias, y bueno, en el primer día ya venían algunas emergidas y ya siguieron emergiendo. Al segundo día ya las tenía apareándose y parasitando, súper rápido y súper efectivo. La verdad que muy contento con Aphidius colemani. Sí que vimos que en el segundo día en las cajas de suerta se habían metido larvas de sírfido y larvas de crisopa, que esto me preocupó un poco porque digo, a ver si va a depredación, pero no hubo grandes problemas con eso. Luego, a los 3 días de la suerta de Aphidius colemani, se soltó el mix de parasitoides, que este mix tenía Aphidius colemani también, tenía Aphidius herbi, Apellinum abdominalis, Pravon volucre y Ephedrus eracicola. Diferentes especies. Yo quería luego comprobar, mirando las momias, a ver si se habían desarrollado una u otra.
Entonces, bueno, se hizo esta suelta también. Y bueno, en el momento de la suelta, como dije, pues ya había un grado de infestación importante. Un 30% de los brotes estaban infectados y en buen grado. Una semana después, pues la infestación había aumentado bastante. Había aumentado bastante porque, claro, el ciclo de vida, el ciclo biológico de Aphidus colemani, pues necesita un tiempo desde que se empieza a parasitar hasta que el purgón muere, porque este parasita al purgón y la larva está dentro viviendo, pero el purgón sigue vivo y se sigue reproduciéndose en los primeros días. Entonces, bueno, pues al principio, en la primera semana no se vieron grandes cambios. Sí que es verdad que se estaba yendo de las manos y en un árbol en concreto tuve que aplicar jabón potásico en los brotes porque los árboles estaban fatal. En la segunda semana, pues la infestación de pulgón era del 100%, estaban todos los árboles y los brotes infectados, aunque sí que es verdad que la densidad se había reducido. ¿Esto por qué había pasado? Pues porque Aphidus colemani es bastante agresivo en su ataque y que hace que provoca que los purgones, como que provoca una situación de pánico en los purgones y los purgones se tiran al suelo. Entonces los purgones se habían extendido, pero también había habido muchas caídas y también había bastantes purgones ya parasitados. Ya se veían las momias, como vemos abajo a la derecha, bastantes momias ya bien formadas, ya dentro del ciclo biológico de Aphidus es eso, de unas 2 semanas. Entonces aquí ya teníamos tanto bastantes momias como emergencias. Y luego pues empezábamos a tener muchas puestas de crisopa. De manera previa, los depredadores, la crisopa no apareció hasta el 15 de mayo. Lo que parece que la crisopa es muy dependiente de la temperatura. Y de manera y la suerte de crisopa que hicimos parece que no fue muy efectiva inicialmente. Así que, bueno, aparecieron 2 especies de crisopa a partir del 15 de mayo que empezaron a ser puestas y eso cambió las cosas también, como se verá más adelante. El 16 de mayo, como yo estaba un poco desesperado porque los árboles estaban bastante afectados, pues hice una suelta de mariquitas. ¿Y qué vi? Pues que las mariquitas pues se comían tanto los purgones como las momias de los purgones ya parasitados, como se comían larvas de sírfidos. O sea, iban a por todo. No se estaban comiendo crisopa porque no habían emergido muchas. Entonces, bueno, lo que yo vi fue eso. Es verdad que también las chinchas también estaban alimentándose de las momias. O sea, que tampoco... Después descubrí que no era tan problema. No era tan problema además porque ya había hiperparasitoides que estaban parasitando a las momias de los parasitoides. Entonces, pues al final estaban casi haciendo un favor. En la tercera semana, pues ¿qué pasa? Que hay una densidad de parasitoides de la Aphidus colemani brutal. O sea, hay ya enjambres, o sea, están todos los brotes ya parasitados, de los purgones muchos parasitados, todavía quedan algunas zonas que no, pero totalmente parasitados. Eso sí, las momias son todas las mismas, no hay signos de que haya momias ni de Praon, ni de Phaedrus, ni de Aplinus, porque lo que parece no fueron muy efectivos, por alguna razón, no sé cuál sería. ¿Qué pasa? Que en este momento ya la densidad de Aphidus es muerta y los hiperparasitoides empiezan también a desarrollarse, a parasitar las momias de los parasitoides. Aquí pues se empiezan a ver más crisopas ya emergidas, y los cantáridos, que eran el Maltinus cryptus, que inicialmente en los primeros estadios se había comportado muy bien controlando purgones, pues desaparece. Todavía en este momento lo que es la población de purgón no está controlada. Y en la cuarta semana de esta experiencia que se realizó, sí que vemos ya que todos los brotes están parasitados y en buen estado. Lo que sí que es verdad que se ha expandido, lo que es los hiperparasitoides se han expandido de manera brutal y los Aphidius se los han cargado. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos un problema porque ya los pulgones no se van a seguir regulando por parasitoides, por Aphidus colemani,
porque se los han cargado los hiperparasitoides. Ya lo que tenemos es muchos hiperparasitoides terminando de emerger de las momias, quedan todavía algunos purgones y por suerte tenemos un montón de crisopas que en diferentes estadios que están regulando súper bien. También tenemos sílfidos y también tenemos cocinélidos, pero las crisopas sobre todo en este momento están regulando súper bien lo que es el purgón. Con un problema que es que tenemos el depredador este que tenemos arriba a la derecha, que es Celus renardi, que es la chinche esta asesina, que se está cargando todo. Se está cargando las crisopas, se está cargando las mariquitas, se carga los sílfidos, se lo carga todo. Es más, a veces ni se los come y los dejan muertos. Entonces, y la verdad es que me interfirió bastante. Y bueno, pues aquí tenemos un gráfico de lo que es el resumen de la experiencia de control biológico aumentativo que se realizó, con lo que es esto combinado, lo que es la suerte de los parasitoides de Aphidus colemani con los diferentes depredadores que ya había en la parcela. Y bueno, pues se ven claramente los efectos de la suerte a las 2 semanas, como había afectado en la población de pulgones, pero sí que vimos que debido a la aparición de los hiperparasitoides, Aphidus colemani desaparece y al final toman el control los depredadores y sobre todo las crisopas, que al final llegan a controlar bastante bien a la población de pulgón. Eso sí, aquí tengo que decir que lo que es la suerte de Aphidus colemani no llegó a compensar los daños, porque los árboles, los 3 árboles en los que se realizó esta suerte y que tenían más plagas quedaron muy afectados, con muchos daños. Por tanto, ¿qué pasó? Que se hizo una suerte tardía. La suerte debería haber sido de manera preventiva cuando empezó a aparecer el purgón, pero como yo tenía que hacer el inventario y ver de manera natural qué control biológico había, pues lo hice tarde. Entonces, la conclusión de aquí es que no se puede hacer una suerte tardía, se debe hacer de manera preventiva. Y ahora ya, bueno, con los datos que se tienen, que tenemos que Aphidus colemani tiene un control efectivo sobre el purgón y Allosterum en este caso, aunque hay que hacer la suerte de manera preventiva, pues bueno, vemos que debemos favorecer esta especie, ya sea Aphidus colemani o Aphidus transcapicus, que son muy parecidos. Entonces, tenemos que buscar qué plantas van a favorecer el desarrollo de esta especie y de los diferentes depredadores que tenemos de manera natural, ¿vale? Entonces, ahora, en la selección de especies vegetales, pues hay una serie de criterios de selección que son bastante determinantes, que son, primero, momento de floración. Nosotros no tenemos que tener solapamiento en la floración, porque la mayoría de adultos de depredadores y parasitoides de purgón se alimentan de néctar o de polen. Entonces, nosotros necesitamos tener plantas con flor de manera previa a la aparición de la plaga hasta todo lo que podamos. La mayor parte del año que podamos tenemos que tener un solapamiento de la floración. Entonces, tenemos que buscar diferentes especies de plantas que solapen. Luego, otra cosa importante son las estructuras florales, que no todas las estructuras florales son accesibles a todos los insectos. Por tanto, tenemos que seleccionar plantas o que tengan nectarios accesibles, ya sean nectarios florales o nectarios foliares en las hojas, que también hay plantas que tienen nectarios en las hojas, como en el caso de los prunus. Luego, lo que es el estímulo visual, que hay plantas que por su morfología o por su color atraen a diferentes especies de depredadores y de parasitoides. También está el estímulo olfativo. Está demostrado que hay diferentes aromas o diferentes sustancias que atraen a diferentes auxiliares. Luego, lo que sería la disponibilidad de presas compatibles, que son las plantas banques. Y bueno, aquí es importante que lo que he dicho, que haya una vegetación diversificada. Que al final tenemos que combinar todo esto en diferentes plantas y que solapen sus floraciones. No es tarea fácil, evidentemente. Y también otro punto, que es la influencia sobre la longevidad y fecundidad, que está demostrado que hay una serie de especies de plantas, como por ejemplo las apiáceas y el trigo sarraceno, que parece que influyen sobre la longevidad y la fecundidad de los depredadores y los parasitoides. Esto es importante porque si tú tienes una serie de plantas que están alimentando a los adultos
que están parasitando, controlando a la plaga, pues los va a tener durante más tiempo y se van a reproducir mejor. Otros criterios importantes pues son preferiblemente plantas autóctonas, luego que estén disponibles comercialmente, porque si no vas a tener tú que buscarlas y reproducirlas, y luego que sean perennes, porque el manejo es más sencillo. Luego, si una planta anual no va a quedar visualmente tan bien en todos los momentos del año, y aparte el manejo va a ser más complicado. Y aquí tenéis pues una serie de referencias a publicaciones científicas en las que se hace pues alusión a diferentes especies de plantas que favorecen a insectos auxiliares. En esta búsqueda, pues de esta búsqueda yo he seleccionado una serie de plantas, ¿vale? Así que en base a esta evidencia científica, pues bueno, por una parte yo quería seleccionar algunas especies de apiáceas, umbelíferas, pues por eso mismo, porque son plantas que lo que es el néctar tiene muy buenas propiedades para los insectos. Sí que el problema que tienen es que suelen florecer tarde. Y aparte que muchas especies son anuales o bianuales, como sería el hinojo. Así que en principio se han descartado las plantas anuales y bianuales de las apiáceas que se describían. Y bueno, nos hemos centrado pues en otras plantas dentro de la búsqueda de referencia científica. Una de ellas es la delfa, que ya es bastante conocida que es una buena planta banca, que atrae a depredadores y parasitoides. El parasitoide que atrae generalmente es el Testacapes, que en verdad no es el más adecuado en nuestro caso, porque suele controlar pulgones más pequeñitos. Pero bueno, como hay otras plantas en el jardín que tienen pulgones pequeños, pues no está de más meter más adelfas, porque hay una sola adelfa hay dos adelfas en la parte más baja, y en la parte más alta del jardín, donde tenemos más afectación de plagas, no hay adelfa. Entonces estaría bien meter alguna adelfa. Luego está Pyracantha coccinea, que es una buena planta banca también para el caso de que tengamos manzanos, porque atrae un parasitoide que controla muy bien al pulgón del manzano. Luego tendríamos la lavándula, que es una planta muy aromática, melífera, y que bueno, atrae diferentes especies de parasitoides y de polinizadores. La Aguilea millefolium, que está demostrado que atrae a los sílfidos y a todos depredadores generalistas. Y luego pues la lobularia maritima, que hay muchísimas referencias a investigaciones en las que está muy relacionada con la fauna auxiliar. Está súper citada en que favorece a parasitoides, sílfidos y depredadores generalistas. Y luego pues tenemos la hiedra, que la hiedra pues tiene un pulgón también específico, que tiene el tamaño similar al pulgón de Allialopterus. Entonces, bueno, pues puede funcionar como planta banca. Aparte que tiene una floración en un momento que no tienen otras plantas, que es en el otoño e invierno. Entonces, digamos que es un suplemento alimenticio en un periodo en el que generalmente falta el alimento. Luego, aparte, se ha hecho otra selección de especies vegetales en base a la web Diseñe, que es una web que está creada por la Fundación Cajamar y la Junta de Andalucía, el IFAPA. Y bueno, con esta web pues te ofrece una serie de plantas que está demostrado que favorecen a insectos auxiliares, ¿no? Y bueno, pues de esta web pues he seleccionado una serie de especies que son las que considero que a mí me van a beneficiar más. Como en el caso de las umbelíferas, de las apiáceas, no las seleccioné de las
de las publicaciones científicas que había investigado, pues aquí he visto otras especies que son perennes y que las he querido incluir, que son en este caso son Crismum maritimum y Bupleurum fruticosum. Así que bueno, estas dos especies son muy atractivas para la fauna auxiliar. Y aparte lo que es el material que tienen, el polen en estas, pues es muy nutritivo para estas especies. Y tienen unas flores muy accesibles, que eso también es importante. La estructura de las flores es bastante accesible para los parasitoides, por ejemplo, que son insectos muy pequeñitos. Luego se ha seleccionado el durillo, el Viburnum tinus, pues aparte de que produce néctar de manera temprana, tiene una floración temprana, también presenta domasios foliares, que son como unas estructuras en las que se instalan los ácaros fitoseidos. Y bueno, está bien tenerla porque si alberga ácaros depredadores, pues bueno, eso está bien siempre tenerlo en el jardín. Y sobre todo porque tiene una floración temprana y es buena para los parasitoides. Luego tendríamos Doricnium pentapilum, que bueno, es una leguminosa que es muy rústica, que produce néctar y que tiene un purgón específico que atrae parasitoides de purgones. También lo hemos querido meter. Luego estaría también el tomillo vulgar, que también atrae parasitoides, míridos y coleópteros depredadores. Genista umbellata, que sería la que está abajo a la izquierda, que esta planta, por lo visto, atrae parasitoides de hormigas, y como nosotros tenemos un problema de hormigas importante, pues bueno, por probar, está bien meterla. Y luego pues Limonium insigne, que aunque no hay demostrado una relación concreta con parasitoides depredadores, pero es una planta que es bonita y que produce néctar y que es rústica. Entonces, bueno, pues la he querido meter como complemento. Y luego pues hay otras especies que ya estaban de por sí en el jardín y que después de realizar el inventario, pues sí que me he dado cuenta de que atraían a un montón de fauna auxiliar. En concreto, Videm ferulifolia, que es una planta que ni siquiera es autóctona, pero que se da súper bien, que es rústica y que tiene una floración súper larga, que está de marzo a noviembre. Y abundante, larga y abundante. Y en esta planta, durante el periodo de inventario, se ha visto de todo. Se ha visto, sobre todo, sírfidos y menósteros parasitoides. Pero es una planta que atrae muchísimos insectos. También bombílidos, taquínidos, muchas especies. Luego la salvia, que también se ha visto que atrae sírfidos. Y luego pues la lavándula dentata, que también se ve que ha traído bastantes polinizadores, algunos sírfidos, otros polinizadores que a priori no afectarían al control biológico. Y luego la ruda, que se ha metido porque tiene unos nectarios muy accesibles y porque además alberga a una mariposa, que es el macaón, que no afecta a otras plantas, en general no afecta mucho a las plantas del jardín. Y bueno, pues embellece el jardín luego con el adulto. Y la larva también es muy bonita. Entonces, bueno, este sería el conjunto de plantas. Aquí vemos lo que es el calendario de floración. En realidad, la selección vegetal está bien, pero yo la considero que todavía hay carencias, porque hay mucho que investigar. Y bueno, pues este trabajo se ha realizado en un tiempo limitado y se ha metido las plantas que se han encontrado. Ya habría que seguir investigando plantas e ir complementando. Pero bueno, aquí tenemos el calendario de floración y vemos cómo he intentado que haya un solapamiento de la floración entre las diferentes especies. Este es el calendario de floración para Andalucía interior. Y bueno, pues aquí como otro dato de interés, que a la hora de hacer el calendario de floración es importante tener en cuenta también las plantas que tienes ya en el jardín, no solo las que vas a poner, porque en este caso tenemos los prunus, todo lo que es melocotonero, ciruelo. Estas plantas tienen nectarios foliares, nectarios en la hoja, en el peciolo. Tienen unos nectarios que son súper accesibles, como vemos aquí a la izquierda, y que son muy utilizados a la izquierda tenemos un himenóptero parasitoide y un cocinélido.
Entonces es muy importante tenerlo en cuenta también en el calendario de floración. No solo eso, sino también la fecha de brotación de las plantas banques. Porque el momento en el que se produce la máxima brotación de las plantas banques es cuando van a aparecer los pulgones. Y nosotros necesitamos que esas plantas banques alojen pulgones antes de que se alojen los pulgones en nuestras plantas de jardín, para que tengamos un buen ejército luego ya de parasitos y de depredadores antes de que aparezcan nuestras plagas. Y aquí tenemos ya lo que sería la descripción de la propuesta, que en este caso pues se ha intentado, dentro de la disponibilidad de espacio, pues integrar las especies de plantas seleccionadas en las zonas más próximas posibles a las plantas más sensibles a las plagas, para favorecer que los depredadores y parasitoides pues estén cerca de nuestras plantas que se pueden afectar por plagas. Aquí matizar pues básicamente que no se han utilizado pavimentos en el diseño, porque no solo es importante lo que es las plantas perennes que vamos a meter, sino que en el caso de que tenga un jardín extenso y haya zonas que no vaya a pavimentar, a no ser que lo tengas con césped, pues es una buena idea mantener una zona natural, salvaje o con herbáceas que tú desbroces regularmente, y esas plantas herbáceas van a alojar también mucha fauna auxiliar. Más si tú las seleccionas y haces una suerte de semillas de las que a ti te interesen, pues mejor. Y claro, realizando desbroces selectivos a partir de una altura que no supera a lo mejor 10-15 centímetros, pues tú a lo mejor no, seguro, favorece que la floración sea más baja. Baja la altura de floración, que es lo que yo hago. Entonces al final tienes tus plantas que has introducido y luego tienes toda esta alfombra de plantas naturales que tienen una floración en toda la superficie del jardín y que te están beneficiando. Otra cosa que no había dicho, que es un condicionante a la hora de la distribución de las plantas, es la exposición solar, que yo he intentado que poner estas masas vegetales muy expuestas al sol, porque es importante, porque muchas plantas, como no tengan una buena exposición solar, no van a florecer correctamente, van a tener una floración escasa y más desarrollada. Entonces esto es un punto importante. Y como añadido, pues bueno, las referencias que yo he tenido en cuenta para este proyecto pues han sido, por una parte, porque si vemos lo que hay en el diseño de jardines actualmente, no conozco gran cosa de lo que hay actualmente. O sea, no se está realizando diseño de jardines enfocado al control biológico por conservación. Entonces, lo que he visto más próximo son los bosques islas que se establecen en la zona de invernaderos. Por ejemplo, en la estación experimental Cajamar, en el Ejido, en Las Palmerillas, tenemos un bosque isla con diferentes plantas, reservorios que albergan a fauna auxiliar. Esto es una referencia que me ha inspirado, ¿no? Pero en lo que es el diseño de jardines no hay gran cosa actualmente que esté relacionada con el control biológico por conservación. Así que aquí hay una oportunidad. Sí que existen lo que es los jardines naturalistas, las New Perennias, que en general son jardines que utilizan muchas plantas autóctonas y mediterráneas, que algunas o muchas de ellas sí que favorecen a la fauna auxiliar. Entonces los New Perennias, los jardines naturalistas, sí que tendrían una cercanía al control biológico por conservación. Así que es una línea que hay que seguir e incluso modelarla un poco para favorecer más a la fauna auxiliar, en el caso de que tengas problemas con plagas, evidentemente. Y luego, por otra referencia, serían las huertas del pasado, porque antiguamente la gente, cuando no tenía químicos, pues ¿qué hacía? Pues utilizar la naturaleza y utilizar plantas que te ayudaran en el control biológico. Y para terminar, pues decir que un diseño enfocado al control biológico de conservación, un diseño de un jardín, luego tiene un mantenimiento que es distinto que el mantenimiento de un jardín normal. Porque en el caso de un jardín enfocado al control biológico por conservación, nosotros tenemos que mirar no solo lo que es la estética, sino que tenemos que mirar que los diferentes insectos auxiliares se desarrollen correctamente. Entonces tenemos que mirar las plantas, por ejemplo a los bunkers, tenemos que hacerle un manejo concreto, que es que nosotros necesitamos que de manera previa a que aparezcan las plagas, nosotros tenemos que tener un bunker que esté plagadito de purgón, plagadito de su purgón específico y de depredadores y parasitoides. Por tanto, nosotros tenemos que darle a las bunkers, le tenemos que dar podas severas
que provoquen brotaciones fuertes. Luego, además, también conviene meterle un abonado nitrogenado fuerte para que en el momento que brote con fuerza, cree unas yemas que sean tiernas, y eso va a hacer que los pulgones vengan. Entonces es importante el manejo de los banques en el mantenimiento de este tipo de jardines. En el caso de que no hagamos un buen manejo de nuestras plantas banques, pues tendremos que comprar bandejas de plantas banques disponibles comercialmente. Existen diferentes tipos de gramíneas que se utilizan como plantas banques, que alojan a pulgones de diferentes tamaños en función del que nos interese. Y acompañando a estas plantas banques, pues también tenemos que realizar sueltas de parasitoides o de depredadores, para que se vayan reproduciendo de manera previa al desarrollo de la plaga. Esto en el caso de que no hayamos hecho un buen manejo de las plantas banques o un buen manejo de nuestras plantas nutricias, porque otra cosa que hay que hacer es favorecer la floración del resto de plantas. Así que bueno, pues tendremos que realizar los abonos pertinentes, siempre buscando utilizar abonos orgánicos, porque los abonos inorgánicos pues desestabilizan mucho. Y también los abonos, o sea, lo único que yo recomendaría un abono inorgánico y rápido nitrogenado sería para los banques, el resto no, porque va a ir en contra va a favorecer a las plagas. Y bueno, aparte ya pues un seguimiento continuo, o sea, este tipo de jardín necesita un seguimiento continuo, porque tú tienes que ver, en base a lo que va apareciendo en el jardín, tienes que actuar en consecuencia. Y un dato concreto es que siempre, si se hacen sueltas, sean de manera preventiva. Las sueltas curativas no compensan los daños. Se van a desarrollar y tal, los depredadores y parasitoides, pero la plaga va a ir por delante. Así que, y otro tema es seguir investigando continuamente publicaciones sobre plantas que favorezcan a la fauna auxiliar, y si hay que sustituir alguna, sustituirla. Y también si tenemos la aparición de alguna nueva plaga, en este caso de mi jardín, pues sería el Celus renardi, que es la chincha asesina norteamericana, que yo tengo ese problema y necesito buscar enemigos naturales. Sé que lo pueden regular algunos taquínidos y algunas otras chinchas, pero claro, aquí no están. Entonces hay que seguir investigando, porque a mí es una especie que me perjudica el control biológico. Entonces hay que hacer un seguimiento continuo y una investigación continua si quieres ser puntero en este tema. Y nada más, pues bueno, he querido compartir esta presentación porque creo que es un tema que actualmente no hay mucha información, y que es algo que se está iniciando, que está tomando forma, y si alguien puede usar pues esta metodología que yo he seguido para mejorar sus diseños, pues aquí la tienes. Y bueno, pues si tenéis dudas, pues aquí tenéis mi contacto. Así que nada, muchas gracias por escucharme y nos vemos.